El día de hoy tenemos nuestra primera actividad de club de revistas y tenemos el gusto de presentar a Chadia Fontecha Villalba. Ella es estudiante de octavo semestre de nuestra facultad, es miembro fundador y representante de pregrado del grupo de interés, y ella es quien va a estar a cargo del club de revistas del día de hoy. Esperamos que les guste. Ya puedes empezar, Chadi. Listo. Buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla. Me confirman si se está viendo. Sí, ya se está bien. ¿Se está viendo la pantalla? Hola. Sí, Sí, ahí estamos viendo. sí. Listo. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, primero que todo, pues es un placer darles la bienvenida pues desde la mesa directiva y todo el equipo de Infectus pues a este primer club de revista. Y bueno, la idea es animarlos a participar y pues seguir haciendo este tipo de actividades. El día de hoy, pues el artículo que abordaré, primero, pues fue publicado el 12 de febrero de este año en JAMA Network, y el nombre pues del artículo es el efecto pues de la suplementación en dosis altas de zinc y ácido ascórbico frente a la atención habitual sobre la duración y la reducción de los síntomas en pacientes ambulatorios con infección por SARS-CoV-2. El ensayo clínico aleatorio COVID de la A a la Z. Asimismo, pues estamos viendo quiénes en la parte de abajo, quiénes fueron pues los autores de este estudio. Entonces, pues dando continuidad a la charla, es importante entonces partir o conocer cuál fue el objetivo del estudio. Entonces, el objetivo fue examinar si el zinc en dosis altas y o el ácido ascórbico en dosis altas reducen la gravedad o pues la duración de los síntomas en comparación pues con la atención habitual entre los pacientes ambulatorios con infección por SARS-CoV-2. Entonces, pues aquí la pregunta sería, y bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Cierto? Entonces, pues como bien sabemos, nos encontramos afrontando pues la pandemia causada por el COVID-19 y esta pues nos ha generado diferentes grados de afectación en los pacientes. Nosotros encontramos que se pueden presentar síntomas que incluyen pues desde la fiebre, los escalofríos, la tos, la falta de aire, la fatiga, el dolor de cabeza. Asimismo, pues hay pacientes que han manifestado pérdida del gusto o el olfato, han también cursado pues con congestión, secreción nasal, náuseas o vómitos. Y vemos que o sea, esta cantidad pues, de síntomas, de diversos síntomas, van a debilitar al paciente y pues van a afectar su estado. Entonces, muchas veces puede que esos síntomas sean leves, pero pues debido como a la latencia y al periodo de incubación prolongado del virus, este estado leve puede progresar hasta requerir una hospitalización, puede progresar a incluso a que el paciente requiera ventilación mecánica o pues la muerte. Entonces ahí la importancia de cómo algo leve puede terminar en un desenlace fatal. Se ha sugerido entonces que la suplementación con zinc y con ácido ascórbico, que son pues, suplementos disponibles para el tratamiento de enfermedades virales, tienen un impacto a nivel
de la función inmunológica. Por ejemplo, el zinc aumenta pues la capacidad de las células polimorfonucleares para combatir las infecciones. Asimismo, también se ha demostrado o hay evidencia que pues la deficiencia de zinc va a aumentar las citoquinas proinflamatorias y eso pues nos va a disminuir la producción de anticuerpos. El ácido ascórbico pues es un antioxidante que va a desempeñar pues un papel muy importante en la respuesta inmunitaria. Entonces pues a pesar de saber pues como que el gluconato de zinc y el ácido ascórbico pues tienen un papel importante, no es incierto o no se sabe bien si realmente hay una disminución pues de los síntomas y de la mejora de la recuperación o si reducen la gravedad o pues la duración de los síntomas con respecto a la atención habitual. Entonces eso quiso hacer este estudio, ¿sí? De ahí pues la importancia de esto. Entonces vamos a hablar sobre el diseño del estudio. Este pues fue un ensayo clínico prospectivo aleatorizado de etiqueta abierta, es decir que pues tanto los investigadores como los participantes conocían cuál era el tratamiento que se estaba administrando. El estudio pues, se realizó pues, en varios hospitales de Ohio y Florida. Tuvo un total de 214 pacientes que fueron inscritos y fueron aleatorizados. Ahorita más adelante mostraré como en un diagrama de flujo de cómo fue toda esta selección. Y otra de las cosas es que pues este estudio se realizó desde el 27 de abril del 2020 pues hasta el 14 de octubre del 2020. Entonces, bueno, aquí esta tabla, que es la que les mencioné ahorita. Entonces, bueno, primero, cada uno pues, de los participantes que fueron inscritos, ellos permanecieron pues que en su hogar y todas las visitas o procedimientos y el seguimiento de ellos pues se hizo de forma virtual. Vemos que fueron un total de 5.076 pacientes, los cuales contaban pues para ser evaluados para elegibilidad, de los cuales 4.862 se excluyeron, ya fuera porque no cumplían con los criterios de inclusión, no aceptaban participar o no era posible como su seguimiento o pues por otras diversas razones. Entonces el total de esto pues llevó a que solo 214 pacientes fueran aleatorizados y de esta forma se dividieron en 4 grupos, teniendo en cuenta entonces el primer grupo en el que 50 pacientes recibieron pues atención habitual, 48 recibieron ácido ascórbico, 58 recibieron gluconato de zinc y 58 recibieron ambas terapias. Entonces, este fue como la división y el diseño del tratamiento. A cada uno de estos pacientes, bueno, la duración del tratamiento fue de 10 días. Al grupo de los pacientes que estaba recibiendo ácido ascórbico, ellos tuvieron una medicación de 8.000 miligramos, las cuales se dividieron en 2 a 3 dosis en el día, que se daban en especial pues con las comidas. Y en cuanto al gluconato de zinc, se administró pues una dosis de 50 miligramos, siempre pues a la hora de acostarse. Y ya pues teníamos el grupo pues que recibían la atención habitual y pues ya los que recibían ambos tratamientos. Teniendo en cuenta esto, bueno, cada uno de los pacientes fue analizado, cada uno hizo su propio seguimiento de la enfermedad según los síntomas. Se les pidió a cada uno pues de los pacientes, que completaran un cuestionario que se les dio al inicio del estudio y este cuestionario tenía que ser completado pues hasta el día 28. Para cada uno de los síntomas, más adelante les mostraré una gráfica, se les asignó una puntuación donde 1 era síntomas leves, 2 síntomas moderados y 3 síntomas graves. Digamos que
en el plan original, los pacientes registraron un cuestionario con solo 4 síntomas, que era la fiebre y escalofríos, la dificultad para respirar, la tos y la fatiga. Pero este protocolo cambió a partir, o bueno, se modificó a partir del 16 de julio del 2020, donde ya no se tomaban solo 4 síntomas, sino que se amplió la lista de estos síntomas y fue un total de 12. Entonces, por lo tanto, se tuvo 2 cuestionarios. Se tuvo en cuenta pues los pacientes, los datos de los pacientes que completaron pues el cuestionario con los 4 síntomas, y a partir de la modificación del 16 de julio pues se tomó los siguientes datos teniendo en cuenta pues los 12 síntomas. Cada uno pues de los pacientes se clasificó según si cumplían el criterio de valoración principal, que ya lo veremos, y los pacientes pues que murieron o que fueron hospitalizados durante el estudio pues también se contaron fue como fracasos del tratamiento. Entonces, dentro de los criterios de inclusión de los pacientes para este estudio, entonces primero es que tuvieran un diagnóstico y que pues fuera manejado de forma ambulatoria, que fueran pacientes mayores de 18 años, que las mujeres que estuvieran en edad fértil tuvieran un periodo menstrual en los últimos 30 días y tuvieran una prueba confirmada de embarazo negativa, al igual que las mujeres perimenopáusicas. En cuanto a los criterios de exclusión, entonces fueron todos aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, que residían fuera de Ohio o Florida, que estuvieran embarazadas, que estuvieran lactando, que tuvieran enfermedad renal crónica avanzada o alguna enfermedad hepática en espera de trasplante o antecedentes de cálculos renales de oxalato de calcio. Entonces, esos fueron los criterios de inclusión y exclusión, y los criterios de valoración. Entonces tenemos los primarios y los secundarios, en el cual el primario era pues evaluar el número de días necesarios para alcanzar una reducción del 50% en la puntuación de gravedad de los síntomas desde la puntuación máxima de los síntomas. Y los criterios secundarios era evaluar el número de días necesarios para alcanzar una puntuación total de gravedad de los síntomas de 0, una puntuación de gravedad acumulada al día quinto, las hospitalizaciones, las muertes, los medicamentos recetados complementarios y los efectos adversos de los suplementos del estudio. Entonces, teniendo en cuenta esto, los resultados que se obtuvieron, pues el artículo nos organiza, el artículo nos organiza los resultados en varias tablas. En la primera tabla, lo que vemos son las características pues de la población que se analizó, de los pacientes. Vemos cómo nos muestra pues el total de pacientes, que fueron 214, nos muestra los 4 grupos que se analizaron y pues la cantidad de pacientes que había en cada uno de ellos. Asimismo, destaca pues bueno, menciona que la importancia pues de la edad en que se encontraban estos pacientes para el estudio, teniendo en cuenta pues que la edad promedio era de 45.2, que la mayoría pues de las mujeres, la mayoría de los pacientes eran mujeres. Se evaluaron pues tuvieron en cuenta pues la raza, el índice de masa corporal. El artículo mencionaba, pues destacaba como importante saber si los pacientes eran fumadores o habían estado expuestos a esto, y pues sin embargo también no descuidaron, pues no dejaron de lado las otras patologías de los pacientes. También pues nos mostraba que estos pacientes tenían o estaban recibiendo una medicación adicional mientras se realizó el estudio. Ok, ya. En cuanto a los resultados primarios, entonces realmente no hubo una diferencia pues significativa en el resultado primario pues de los días necesarios para alcanzar una reducción del 50% de los síntomas entre los 4 grupos.
Como vemos, entonces los pacientes que recibieron una atención habitual sin suplementación lograron una reducción del 50% de los síntomas en una media de 6.7 días en comparación con una media pues, de los diferentes, de los otros grupos. Si vemos, no hay como pues, una diferencia pues, significativa. Y en cuanto a los resultados secundarios, tampoco se mostró en ninguno de los resultados diferencias significativas, incluido pues el número de días para que pues el paciente no tuviera fiebre, no tuviera tos o pues dificultad para respirar o la fatiga. En cuanto pues a la puntuación media a la puntuación media compuesta de los 4 síntomas en el día quinto, esta fue 3.2 puntos y pues no difirió de los 4 grupos. Entre los 4 grupos vemos que pues los resultados son muy similares, ¿sí? En cuanto a la hospitalización, hubo un total de 17 pacientes los que pues tuvieron que ser hospitalizados y 3 pacientes pues murieron después de la inscripción en el estudio pues por el COVID-19. En cuanto a los eventos adversos, entonces fueron 4, los 3 pacientes que murieron por COVID-19 y el paciente que fue admitido en el hospital por una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante el periodo de estudio. Ya en cuanto a las conclusiones de este artículo, entonces vemos que pues este estudio de COVID de A a la Z pues fue diseñado para examinar si los pacientes tratados con gluconato de zinc, ácido ascórbico o pues una combinación de ambos tratamientos experimentando una duración más corta de los síntomas asociados con el SARS-CoV-2 en comparación con la atención habitual. Y lo que vemos y lo que demuestran los resultados es que no se observó una reducción significativamente más rápida de los síntomas en ninguno de los grupos de tratamiento activo, pues frente a la atención habitual. Al igual que el uso pues, de dosis altas, tampoco pues, redujo los síntomas de SARS-CoV-2. Por otro lado, pues según este estudio, estos suplementos pues no se pueden recomendar para reducir la morbilidad en los síntomas de estos pacientes. Y también hay estudios que pues, han demostrado que la deficiencia de vitamina D está asociada pues, con un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 y un mayor riesgo de hospitalización. Entonces, actualmente pues están realizando ensayos aleatorizados para responder si la suplementación con vitamina D puede beneficiar a los pacientes diagnosticados con esta patología. En cuanto a las limitaciones, una limitación pues importante que mencionaba el artículo es que pues no hubo un grupo de control con placebo. Por otro lado, pues el análisis actual no tuvo en cuenta la estratificación de los síntomas por edad, sexo, raza, duración de los síntomas antes de la prueba. Y lo otro es que, pues, aunque se les estuviera administrando a los pacientes estos suplementos y que a pesar de que, pues, tenían las dosis que se les administraban eran bien toleradas, el artículo, pues, dicen que esas dosis podrían ser inferiores a las cantidades necesarias para acortar la duración de los síntomas y los pacientes podrían haber tomado suplementos como zinc y ácido ascórbico antes de inscribirse en el estudio. Entonces esas fueron como algunas de las limitaciones que se mencionaban. Y bueno, no siendo más, eso era todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Chadi. De verdad que muy interesante y más pues en el momento en el que estamos pasando, de todo lo que ha sucedido con esta pandemia. Si alguien tiene alguna pregunta, doctora, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, Hola, doctor hola Chadi, Reyes. buenas noches. Eh, Hola, doctor, buenas quería, noches. quería preguntarte, eh, ¿y tú por qué crees que ellos pensaron que estos medicamentos pudiesen servir en algún momento? Mm, Pues más que todo es porque, pues como lo mencioné al principio, se ha sugerido que tienen, por ejemplo, el zinc ayuda ayuda pues como a aumentar la capacidad de las células polimorfonucleares para combatir infecciones. Entonces, nos ayuda en cuanto pues a esa como terapia, o bueno, aumentar la función inmunológica, más que todo eso, como reforzando esa función. Entonces, querían ver si de pronto al ejercer eso, pues podría em, verse una mejoría en los síntomas o una respuesta mucho mayor. Claro. ¿Tuviste en algún momento si ellos, o sea, previo al COVID, ¿no? O sea, porque claro, lo que hace es el zinc, pues, tiene un efecto muy importante en la inmunidad celular contra las infecciones. Pero previo a esto, ¿tú sabes si el zinc había mostrado que servía para algo? O sea, en las infecciones. No, doctor, no, no, Entonces, no. claro, es que ese es el problema con esta enfermedad, ¿me entiendes? Que claro, la gente sabía que el zinc tenía un papel importante en el sistema inmune, al igual que la vitamina D, ¿no? Y entonces, como ya se sabía más o menos eso, han intentado utilizar estos medicamentos 1000 veces en todas las enfermedades infecciosas que te puedas imaginar, ¿no? Y nunca han funcionado, ¿no? Sí. Entonces, lo que es llamativo es cómo le funciona la cabeza a la gente, ¿no? Entonces, seguramente esta infección es totalmente diferente a las otras que conocemos hace 300 años y de pronto aquí el zinc sí va a funcionar o la vitamina D, ¿no? Y es lo que ha pasado con esta enfermedad, ¿no? O sea, todo el mundo ha probado medicamentos que ya se sabían que no funcionaban, a ver si funcionaban en esta enfermedad. Y mira, y hacer un estudio, esto les cuesta dinero, bastante dinero, eh, de algo que ya desde que nació estaba, o sea, desde un estudio que desde que nació estaba condenado a que no iba a funcionar, ¿entiendes? Entonces, por eso siempre es importante uno tratar de conocer lo que se ha hecho en otras enfermedades, lo que ya se ha hecho con anterioridad, pues para uno aprender de lo anterior y no tratar de repetir cosas que uno ya sabe que no funcionan. ¿Entiendes? Sí, señor. De hecho, se me Pero, olvidó mencionar, pero este estudio no fue culminado. De hecho, lo tuvieron que parar precisamente pues como por la inutilidad pues como los resultados que se iban viendo. claro, y eso se llama, pues, ¿cómo es la palabra? Futilidad, ¿no? Se llama futilidad. Eso es una intervención fútil porque se gasta mucho dinero, se trata de mejorar los desenlaces, pero se ve que no sirve para nada, ¿no? Y el otro ejemplo clarito de esto también es el de la cloroquina, ¿no? ¿Se acuerdan que al comienzo todo el mundo empezó a usar hidroxicloroquina y cloroquina para tratar a los pacientes con COVID? ¿Sí? Que hasta, Sí, que hasta Trump salió diciendo que hidroxicloroquina y no sé qué. Imagínense que la cloroquina, los derivados de la quinina, como la hidroxicloroquina y la cloroquina, eh, se utilizaron desde 1918, cuando la pandemia de la fiebre española, ¿no? Del flu español. Eh, y en el 1918 hay un artículo publicado en JAMA que dice que no, pues
que no saben si eso funciona. O sea, que no, desde 1918 sabían que eso no funcionaba para las infecciones pulmonares virales. Y entonces vino esta enfermedad y todo el mundo, ya sé, vamos a probar algo que hace 100 años no viene funcionando. De pronto ahora sí funciona, ¿no? Y entonces, otra vez en el mismo error, ¿no? Y entonces es muy triste que pasen 100 años de una pandemia, de una enfermedad pulmonar, y venga otra y tratemos de hacer lo mismo que hicimos hace 100 años, ¿no? Entonces, es como el mensaje que todos tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que aprender de lo que ha pasado en el pasado. Bueno, me gustó mucho, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Chadi. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Chadi.